Buena coincidencia en este lunes, inicio de semana, pero además estamos empezando junio, el sexto mes del año. Es decir, hay tiempo de ponerse las pilas para activar los estilos de vida saludables. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Empezamos un nuevo mes de actividades, el Medellín Ciudad Saludable, y aquí estamos para acompañarlos también toda esta semana de 11 a 12 del mediodía, pero mucha atención que el próximo miércoles, porque las están instalando en este momento las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. Próximo miércoles tendremos transmisión en la mañana y el programa en consecuencia, como ocurre siempre que están en sesiones ordinarias del Consejo de la Ciudad, irá a las 3 de la tarde, se los estamos recordando, no se preocupen. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe. ¿Cómo le fue en su fin de semana? Muy bien, afortunadamente se descansó y se hizo varias actividades Feliz domésticas. con la clasificación de Medellín a la final. Claro, sí, sobre todo por mi hijo que está dichoso. Verdad que es que el Julián es hincha fiel del Deportivo Independiente. Sí, 7 añitos y ya se declaró hincha del DIM. Sí, muy contentos. Muy rico por los hinchas del Medellín, que tienen otra vez a su equipo en la final del fútbol profesional colombiano. A propósito de saludos y felicitaciones especiales, lo primero, saludar a nuestra compañera de Telemedellín, Mónica Londoño, esta mañana muy tempranito, a las 12:55 de la madrugada, nació Florencia. Se ¡Qué anticipó maravilla! Para rico. Mónica, para Esteban Faciolince, para esa familia Faciolince Londoño. Un abrazo y que Florencia llegue cargada de cosas muy positivas para esa familia. Claro que sí, siempre un bebé es una bendición y es una maravilla pues que le haya ido muy bien a la mamá, a la niña y que toda esa familia esté disfrutando estos momentos que son mágicos. A mí me parece eso una de las situaciones más maravillosas que puede ocurrir en una familia. Bueno, y ahora que arrancaste diciendo que es el sexto mes del año y pensando en estos hábitos de vida saludable, pienso que es importantísimo con el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque cuando uno dice, bueno, es la época en que voy a comprometerme a hacer cosas por mi salud, y acabando de celebrar el día de ayer, 31 de mayo, el Día Mundial contra el Consumo del Tabaco, pues vale la pena que todas esas personas que tienen esa intención y esa motivación por lo dañino, por lo nocivo que es para nuestra salud, pues piensen en un día como hoy, como esa oportunidad. El Día Mundial Sin Tabaco, Día del No Fumador, como lo decía la doctora Fanny, se cumple todos los 31 de mayo. Es una conmemoración internacional que se realiza desde 1987 y vamos a llamar las cosas por su nombre. El programa de hoy es para hablar de un asesino, de una gente que mata, que destruye, que consume, que acaba con lo que se le atraviese. Vamos a hablar hoy de un asesino, ese es el cigarrillo, eso es el tabaco, digamos las cosas claramente, y uno no entiende todavía cómo es posible. Bueno, sí lo entiende desde el asunto de la salud mental, la ansiedad, el estrés, las necesidades, y hay que trabajar mucho en eso, pero uno no entiende cómo después de tantos argumentos, de explicar estas tesis, de mostrar los efectos negativos del cigarrillo, cómo la gente sigue fumando. Es increíble que eso ocurra. ¿Cuántos agentes nocivos? Son más de 4.000 productos químicos. 250 son nocivos y 50 producen cáncer. ¿Qué más argumentos quieren? Día Mundial Sin Tabaco, una invitación hoy al Medellín Ciudad Saludable. Sí, señor, tú dices el cigarrillo es un asesino y el tabaquismo es una enfermedad. El tabaquismo no es considerado pues un hábito, un vicio, no, es una enfermedad. La persona que fuma, así no tenga entonces los síntomas de una enfermedad pulmonar, de una enfermedad respiratoria, se considera una persona adicta, porque así sea una droga socialmente aceptada, una droga lícita, es una droga psicoactiva, produce efectos sobre el sistema nervioso central y también sobre la psiquis de las personas, de los pacientes, porque ellos están enfermos, que lo consumen. Ellos tienen algunos efectos como esa ansiedad, algunos efectos como ese nivel de tolerancia que cada vez van necesitando más, esa sensación de dependencia por la nicotina que están consumiendo constantemente, y finalmente pues todos esos efectos dañinos que sabemos. Todo lo que toca el cigarrillo puede tener cáncer en nuestro organismo, desde los labios, la laringe, la tráquea, en fin, la vejiga, los pulmones, y también está relacionado con todas las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué decimos, además de todo esto explicado hasta el momento, que es un asesino? Porque las cifras son clarísimas y ya se las vamos a contar. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable.
Y las cifras, como les decía hace un ratico, no mienten y son muy impresionantes. 6 millones de muertes cada año, por lo menos, calculadas, identificadas. Eso deja el consumo de tabaco en el mundo cada uno de los años en promedio. Una cifra terrible y sin duda hay que decir es un asesino en serie. Está dispuesto a acabar con lo que se atraviese. 6 millones de muertes cada año y tal vez hay un importante subregistro. Muy triste, muy preocupante, pero estos son fumadores activos. Pero saben que el 10% de ellos son pasivos. 600,000 personas que pierden la vida cada año porque son fumadores pasivos. Ellos no ejercen el acto de fumar, tienen la consecuencia de los que fuman a su alrededor y eso sí es absolutamente inaceptable, porque el que se quiera matar, pues le damos argumentos para que no lo haga, para que tenga conciencia, pero que ese fumador activo mate a las personas que están a su alrededor, eso sí es el colmo y no se cuentan por poquitos, son por miles. Las cifras, dice la Organización Mundial de la Salud, si seguimos de esta manera, se van a incrementar a la vuelta de apenas unos años, 10, 12 años, a 8 millones de muertes cada año con 800,000 muertos fumadores pasivos. Increíble y no tiene aceptación. Exactamente. Además, la Organización Mundial de la Salud también quiere generar conciencia y cada año por eso trae un lema para este día. El lema de este año es poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco, sobre todo para sensibilizar a las personas y darse cuenta que este comercio ilícito llega más fácilmente a las personas más vulnerables, a las personas de bajos ingresos y también a los niños y adolescentes. Sabemos que el consumo en nuestro país y directamente en nuestra ciudad está alrededor de los 12 años y que las causas son generalmente por imitación, lo hacen por curiosidad, también lo hacen porque por ser socialmente aceptados en muchos casos, sin tener en cuenta entonces que de ahí en adelante suspender esa adicción va a ser muy complicado y que por lo tanto esas consecuencias sobre nuestro organismo van a ser mucho más tempranas. Carreta y puras mentiras, doctora Fanny Isabel. Las tabacaleras son poderosísimas. Sí, señor. Son tal vez la industria en el mundo, una de las industrias que más plata mueve. Y tiene orquestado todo un plan para poner a la gente a consumir cigarrillo. Y hacen de todo y tiene una capacidad económica enorme. Entonces pueden ofrecer, como lo hacían antes, los cigarrillos a un precio mayor, pero con el combate mundial contra el consumo que ha generado leyes, restricciones por parte de los gobiernos, que ha prohibido la publicidad definitiva o parcial en ciertos horarios o en toda la programación, pues se les ha atacado fuertemente, pero ellas son habilidosas y tienen un tema del bajo precio, porque se pueden bajar lo que quieran, porque están ganando y siempre están a la casa de nuevos consumidores, porque ellos saben que ahí está, como le explicaba la doctora Fanny Isabel, la nicotina que quien consuma pues se va a enviciar. ¿Y sabe quiénes están cayendo? Principalmente los jóvenes, los adolescentes y las comunidades más pobres y vulnerables en el mundo. El 80% de las muertes están en los países pobres, en los países en vía de desarrollo. Y las tabacaleras se aprovechan de eso, son muy ágiles, muy dinámicas para plantear y darle la vuelta al negocio para no perder su clientela. Nosotros tenemos que ser un poco más vivos y entender la problemática mundial que se genera a propósito de este tema. En asuntos de estadísticas, doctora Fanny, es muy triste lo de Colombia. Se hizo el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el año 2011. Casi el 3% de niños entre 11 y 12 años ya han consumido tabaco. En el último mes, preguntaba la encuesta, consumieron tabaco. Y cuando nos vamos a un rango de edad un poco mayor, de los 16 a los 18 años, ese porcentaje se nos incrementa a casi el 18%. Es decir, este no es un asunto que ya estemos derrotando. Hay más restricciones, hay legislación, hay prohibición, pero muchos siguen fumando. Sí, señor. Afortunadamente hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas quieren dejar de fumar cuando ya tienen esta adicción, incluso hasta el 80% lo manifiesta. Lo difícil es poderlo llevar a cabo. Entonces, solamente de 100 personas que lo intentan, 3 pueden lograrlo sin ayuda, o sea, gracias a su motivación y a su voluntad. Es importantísimo que las otras personas busquen entonces ayuda profesional, que la familia también esté enterada de esto, porque los primeros días, los primeros meses, se produce un síndrome de abstinencia, no tan grave como en el paciente alcohólico, como en el que usa drogas ilícitas, como la heroína o como esas otras drogas mucho con adicciones más severas, pero sí se va a tornar más irritable, sí puede pensar que por cierto es un mito, que entonces se va a engordar, no, tal vez
tenga ansiedad y coma un poquito más, pero no quiere decir esto entonces que vaya a aumentar de peso. Y frente a todo este tema, entonces hay muchos mitos, no es que yo todavía no estoy enfermo, yo todavía no tengo tos, entonces ¿para qué lo voy a dejar? Yo así me siento bien. Todas estas cosas es importante que las personas las sepan para que puedan apoyar a todo ese familiar, amigo, compañero de trabajo que de todas formas se siente mal porque socialmente ya están siendo rechazados. Ellos están comiendo, disfrutando agradablemente de un momento de familia, con amigos, y de un momento a otro se desaparece por esa necesidad y esa ansiedad que les produce la necesidad de fumar. Por eso yo decía al comienzo, yo entiendo las razones desde la salud mental que lleva a una persona a consumir tabaco, pero precisamente hay que resolver esa situación para evitar ese consumo y hay que declararlos, y yo lo hice hace mucho tiempo, enemigo del consumo de tabaco y de las tabacaleras, y no me da pena decirles claramente lo que pienso de ellas y cómo estamos dispuestos a combatirlos. Pero este es un asunto que implica no solo legislación, que los gobiernos se comprometan, que la Secretaría de Salud haga campañas, eso tiene que ser un asunto frontal ciudadano. Todos, o por lo menos los conscientes en este tema, contra el consumo de cigarrillo porque sabemos las consecuencias que trae para los fumadores y para quienes estamos al lado. Compromiso de todos es lo que se necesita, vean esto. El tabaco es una gran amenaza para la salud pública por ser la principal causa prevenible de enfermedad y muerte en el mundo que afecta tanto a la persona que lo consume como a aquellas que se encuentran cerca, es decir, los fumadores pasivos. El cigarrillo disminuye la capacidad pulmonar, puede ocasionar enfermedades como cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de manchar los dientes, afectar la piel y convertirse en una carga económica. Incentivar la realización de actividades como el deporte u otras en pro de la cultura también será de gran ayuda para fortalecer una identidad que diga no al consumo del tabaco. La prevención del consumo del cigarrillo debe ser un compromiso de todos. Por ejemplo, los entes gubernamentales pueden generar leyes que desincentiven el consumo de tabaco y los adolescentes y jóvenes reconociendo las consecuencias que puede traer el fumar y aspirar las sustancias de este producto. Por tratarse de un elemento altamente nocivo, se hace indispensable trabajar por evitar el primer consumo, que se presenta en promedio a los 12 años. Para disminuir los índices de fumadores y de enfermedades asociadas, se requiere entonces del acompañamiento de educadores y padres, quienes por medio del ejemplo de ser no fumadores, pueden inculcar bases sólidas en los menores que resalten sus habilidades, fortalezcan su criterio y les permita crear un proyecto de vida alejados del tabaco. Ante esta terrible enfermedad, recordar que no solamente son consecuencias tan graves como el cáncer, como el infarto, como el accidente cerebrovascular en las personas que lo consumen, también tiene efectos sobre la función eréctil en los hombres, también sobre la vida sexual, sobre la fertilidad en las mujeres. Está comprobado que las mujeres fumadoras tienen más posibilidades de tener abortos espontáneos y de tener alteraciones en su ovulación por el cigarrillo. Y también importante recordar que hay muchos mitos, entonces hay personas que dicen, no, yo no fumo cigarrillo, pero fumo pipa o tabaco porque eso de pronto es más saludable. Esto también es completamente dañino para nuestro organismo y tiene pues los mismos componentes muy parecidos al del cigarrillo que van a ocasionar todos estos desastres en nuestro cuerpo. Y creo, doctora Fanny, que no hay que ir muy lejos para ver las consecuencias. Todos en nuestros círculos cercanos, familiares, tal vez amigos, tenemos personas que hoy están pegadas de una pipeta, de un tanque de oxígeno o personas muriendo por algún cáncer producido por el consumo de tabaco. Es mi caso, yo tengo hoy una tía hospitalizada en la Florida muriendo por un cáncer producto de consumo de cigarrillo. No hay que ir muy lejos para entender los efectos nocivos del cigarrillo. Tema del día, ¿tienen preguntas? Viene un médico especialista quien ya nos ha acompañado, pueden hacerle las consultas que tengan y los invitamos a marcar las líneas 441-2100 y 018-041-4099. También están nuestras redes sociales. Claro que sí, recuerden que por Twitter somos @salud Medellín, que por Facebook somos Salud Medellín y que tenemos un correo interno también para que ustedes pregunten de una forma más calmada, medellínsaludable@telemedellin.tv. Yo allí
también traspaso las preguntas a nuestros especialistas para que tengan respuestas mucho más puntuales. Definitivamente mucho para hablar, por eso es importante que aprovechen el especialista de hoy, que es neumólogo y que definitivamente le toca todos los días tratar estas tristes consecuencias del tabaquismo. Antes de invitar al doctor Pulido a acompañarnos, un último asunto que me parece muy positivo. ¿Se acuerda, doctora Fanny, que la semana pasada en un trino yo revisaba algo que el Medellín se iba a dictar una cátedra a los menores para evitar el consumo de tabaco en Sí, la señor. formación formal? Sí. Pues ya empezó la semana pasada, lidera la Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia, por supuesto gestiona la Secretaría de Salud y se hace un proyecto que cobija hoy a cerca de 16,000 jóvenes, niños, porque están entre los 10 y los 12 años de edad, de 14 instituciones educativas de las comunas 5, que es Castilla, y 6 de 12 de octubre. Ellos ya empezaron a ver en sus contenidos académicos de este año, esto sí me hace sonreír y me pone cara de felicidad, una clase donde les enseñan los inconvenientes de consumir el tabaco, en una edad muy certera, porque recuerden que el consumo, el inicio, está precisamente a los 12 años. Una muy buena noticia y es algo que está ocurriendo en Medellín, por eso seguimos diciendo que esta es una ciudad de avanzada, de una mentalidad diferente frente al manejo de estas problemáticas que afectan la salud pública. Pues bienvenido el doctor José William Pulido Junco, neumólogo internista, quien ya ha estado en el programa. Muchas Doctor gracias. Pulido, Buenos qué días. bueno tenerlo Bien, por aquí. Hola, doctor, ¿Cómo está? bienvenido, ¿Qué tal? gracias Muy bien, por venir. gracias. ¿Cómo van sus actividades? Muy bien, afortunadamente. Mucho movimiento, como decían, mucho relacionado con el cigarrillo y desafortunadamente pues tenemos que trabajar todos para bloquear con este problema tan grande. Conscientes de la problemática y los efectos, esto para mí puede sonar como un poquito como una lucha contra las tabacaleras, pero realmente de fondo hay una problemática seria en la salud de las personas. ¿Cómo vamos en Medellín? ¿Cómo estamos? ¿Hemos ganado algún terreno en los últimos años o seguimos muy mal? Bueno, ahí hay una cosa muy triste y es que los paisas se caracterizan por ser punta en todo, ¿cierto? En la industria, en el trabajo, en las cosas. Cuando se hizo un estudio de la prevalencia del EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica por cigarrillo, a nivel país, Antioquia tiene la tasa más alta de EPOC de todo el país, asociado a la tasa más alta de consumo de cigarrillo de todo el país. 17%, es el promedio más alto en todo el país. El problema entonces es que tenemos que trabajar mucho más duro en Antioquia porque tenemos el problema más grave de todo el país. Doctor, y hay personas que piensan pues que si fuman poquito que no van a tener estas tristes consecuencias de las que estamos hablando. ¿A partir de cuántos cigarrillos se producen daños en nuestro cuerpo? Pues la idea es que un solo cigarrillo es nocivo, ¿cierto? Igual todo depende de una cosa que es la susceptibilidad que tiene cada persona. Un ejemplo que pongo muy frecuente es la susceptibilidad al sol. Hay personas, niñas, que se van a broncear todo el día en la playa y a duras penas toman un color cafecito. Yo salgo 5 minutos al sol y estoy quemado, ¿cierto? Es el mismo sol, pero el tiempo de exposición cambia dependiendo cada persona qué tan sensible sea. Entonces no se puede decir que un número de cigarrillos definitivo es el que genera el problema. El usarlo ya es problema. Así sea 1 o 2 cigarrillos por día, ya es mal. Vamos por favor, doctor Pulido, doctora Siga Fanny por Isabel acá, Alazara, para que gracias. sigamos la conversación. Recuerden llamar o escribir. Estoy pendiente del Twitter, del Facebook, o estamos por supuesto aquí muy atentos a las llamadas que ustedes nos hagan, bien sea por la línea local regional o por la línea nacional, si están fuera del Valle de Aburrá o el Oriente Cercano o en otro departamento de Colombia. Expliquemos, doctor Pulido, cómo es el asunto, qué pasa cuando introducimos, cuando aspiramos el humo del tabaco, del cigarrillo, qué pasa en nuestro organismo, es decir, ¿por qué el cigarrillo es malo? Bueno, ahí hay un problema y es que, como ya comentaban ustedes en la introducción, uno piensa que cuando está inhalando está entrando una cosa, humo, y resulta que el humo está compuesto de muchas sustancias químicas. Se estima que son alrededor de 5.000. Entonces, de esas 5.000, al entrar a un sitio que está supuestamente puro, empieza a generar una cantidad de daños al unirse con los tejidos. Entonces, una parte produce irritación de los bronquios, la otra parte altera las defensas propias del pulmón y finalmente genera como si una persona colocara la boca en el exhausto de un carro. Imagínense, más o menos esa es como, Esa es una buena gráfica. como la idea, ¿cierto? Sí. Entonces es impresionante la cantidad de humo, de mugre que llega al pulmón y sobrepasa cualquier posibilidad de defensa que tengamos en nuestro sistema respiratorio.
Muy bien. Los televidentes tienen en este programa la prioridad y ya está en Belén doña Marta Bedoya. Buenos días, doña Marta, bienvenida al programa. ¿Aló? Sí, doña Marta, la escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Para hacer una preguntita al doctor. Claro que sí. Doctor, lo que pasa es que tengo un hermano que lo hemos tenido hospitalizado por problemas en un pulmón debido a que él fuma mucho. Yo lo aconsejo, lo he dicho como él que no fume tanto porque el humo también perjudica a uno en la casa. A ver qué puedo hacer con él como para que deje el cigarrillo pues o que lo merme lo más que pueda. Yo no he podido, doctor, con él ya con problemas de pulmones y él no me hace caso. Bueno, muchas gracias, doña Marta. La idea es la siguiente. Desafortunadamente hay algo que es la cantaleta. La cantaleta no funciona en este problema. Cuando una persona va a dejar de fumar debe tener claras dos cosas. Uno, que entienda en su cabeza que está mal y todos los problemas que genera el cigarrillo. Y la segunda es que en su corazón desee dejar de fumar. Lo que vemos en la gran mayoría de fumadores es que puede que entiendan, pero no desean dejar de fumar. Entonces, ese es el primer punto. Cuando no hay una coincidencia en esas dos cosas, no hay poder humano que sirva para que la gente lo haga. Cuando ya suceden las dos y sí se desea dejar de fumar y se entiende por qué, debe ser un proceso de desmonte gradual del cigarrillo para que no se genere el problema que se hablaba de la abstinencia, Claro. ¿cierto? Antes en nuestro país contábamos con los parches de nicotina que permitían que de una forma controlada uno le fuera disminuyendo la dosis de nicotina a la persona, pero por la falta de uso por los doctores no lo volvieron a traer. Entonces no se rotaba el producto. Entonces ya no se encuentran parches de nicotina ya. Entonces, pero hay medicamentos que los han reemplazado. Ayudan, pero uno de los pilares fundamentales que es por el cual la gente fuma es buscando la nicotina, ¿cierto? Claro. O sea, cuando uno fuma y llegan 5.000 partículas al pulmón, lo que uno finalmente quiere no son las 5.000, lo que uno está buscando es la nicotina, ¿cierto? Que le llegan de encima 4.999 es otro problema, pero lo que estoy buscando es nicotina. Entonces, si uno la puede dejar, es una opción. Entonces, de pronto dentro de los planes que hay por Secretaría de Salud o algo, podría ser intentar importar esos parches y volverlos a tener disponibles, sería una opción muy buena. Entonces, en el caso de ellos, no es cantaleta lo que hay que darles, hay que aconsejarlos, acompañarlos, estimularlos, pero buscar ayuda profesional para que se les pueda guiar de una manera más fácil. Doctor Pulido, ¿vale la pena dejar de fumar en cualquier momento? Es que uno de los argumentos de los fumadores, y lo digo porque yo me he sentado con ellos a contarles esta historia, es el principal argumento. Yo llevo 30, 40, 50 años fumando. ¿Ya para qué lo dejo? Ya el daño que me iba a hacer me lo hizo, ya no tengo salvación. Voy a seguir fumando hasta que me muera. ¿Vale la pena en cualquier momento, así hayan pasado décadas, de dejar de fumar? Siempre dejar de fumar está bien, porque puede que el pulmón no lo haya alcanzado a dañar, pero queda un poquito por proteger. La reserva pulmonar que tenemos es inmensa, tanto que uno puede vivir con un solo pulmón, ¿cierto? Entonces, podemos consentir lo poco que quede bueno del pulmón en algún momento. La mayoría de gente que genera esas explicaciones que usted da, usualmente son personas jóvenes, que todavía no sienten el impacto del cigarrillo en el pulmón, pero en el día que ya se dan cuenta ya ha sido demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, entre más rápido puede dejar, mejor. Pero así sea al final, es bueno parar porque igual el control de la enfermedad es mucho más fácil cuando no estoy fumando que cuando sigo fumando. Muy bien, ahora vamos a Campo Valdés, allí se encuentra Claudia Muñoz. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, Muy Claudia, bien, gracias. Muchas gracias por recibirme la llamada. Quería preguntarle algo al doctor. Yo estuve esta semana, yo soy una fumadora pesada, tengo 43 años. La doctora me dijo que yo estoy en la línea para pasar al EPO. Que ya estoy en el límite total. Yo le pregunto algo al doctor, si yo en este momento pudiera parar el cigarrillo, ¿hay posibilidad de que me pueda aliviar? Bueno, hay dos cosas y es, uno, ¿qué siente uno ya? ¿Cierto? Ya estoy empezando a sentir tos. Hay una cosa que les repaso mucho a los pacientes y es la línea en el tiempo de qué pasa cuando uno empieza a fumar.
Resulta que los primeros 10 años no se siente absolutamente nada. Entonces, en los primeros 10 años de consumo. De consumo. Entonces uno fuma y no pasa nada. Entonces soy grande y fuerte, entonces yo puedo seguir fumando. En los siguientes 5 años empieza a aparecer una pequeña tos, usualmente en la mañana, que dicen la tos del fumador. Es una tos seca y ya, que nadie consulta al médico por esa tos, ¿cierto? Y si consulta lo devuelven de una oreja, eso no es motivo de consulta. Y se pasa el tiempo y se pasa el tiempo. Después de 15 años empieza a aparecer un poquito de flemita en la mañana. La gente tose, bota una flemita y ya descansa y está muy bien todo el día. Tampoco la gente consulta por eso. Ya cuando se cumplen en promedio 20 años de estar fumando, es que empieza uno a notar algo que no es normal. Y es que empieza a tener dificultad respiratoria cuando hace algún ejercicio físico usualmente muy grande. Subir escalas, llevar objetos pesados, cargar el mercado, cargar los niños. Ahí es cuando uno dice, esto no es normal. Y ahí sí se va a pedir ayuda. Ya pasaron 20 años de tortura sistemática todos los días al pulmón por culpa del cigarrillo. Entonces lo que uno le diría a la televidente es, primero, si ya está sintiendo algo de esto, ya tiene POC. O sea, no es que esté a punto de, sino que ya lo tiene. Que sea poco ruidoso es otra cosa, ¿cierto? Entonces es muy importante que se ponga en el proceso de dejar de fumar. Si aún no lo tiene, pues con síntomas que no sienta, no quiere decir que no lo tenga, y esa es la invitación a todos los doctores de atención primaria. El solo hecho de ser fumador, tener más de 40 años, pone en riesgo de tener EPOC. Examínelo, pídale radiografías, pídale espirometría, porque hay mucha gente que cree que no siente nada, pero sí está enferma. Entonces hay que hacer una búsqueda activa de casos de EPOC para poder saber de verdad qué tanta gente tiene. En el estudio que les comentaba, en donde Antioquia tiene la mayor prevalencia de tabaquismo y la mayor prevalencia de EPOC, también se encontró que solo 3% de las personas, un médico les había dicho que ya estaba enferma. El resto de la gente no sabía que tenía la EPOC, y cuando le hicieron el examen lo encontraron. Entonces es muy importante que busquemos, que preguntemos, y si mi médico no me pide el examen, yo decirle, pídame por favor, porque necesito saber si estoy enfermo ya. A Claudia, decirle, Claudia, con todo cariño, que es el momento de dejarlo para evitar complicaciones y para someterse a los tratamientos que sean necesarios. Esa invitación no solo para Claudia, que nos llamó hace un momentico, sino para todos nuestros televidentes que son tan queridos y que nosotros queremos tanto, que tomen la decisión, hoy que hablamos de estos asuntos, de dejar el cigarrillo. Vale la pena definitivamente, además está muy joven, entonces tiene muchos años para aprovecharlos, pero sobre todo con calidad de vida. Vamos al primer corte institucional y recuerden que el tema de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, para que nos sigan acompañando después de los comerciales. Aquí te ves. Cuando el mundo se sorprende por los niveles de corrupción en el sector público y privado, en De Frente nos preguntamos por el papel que cumple una entidad como la Contraloría General de Medellín en sus 65 años. De Frente, el lunes 1 de junio, 8 de la noche por Telemedellín, que está celebrando el Día del Medio Ambiente. En Noticias Telemedellín adelantamos nuestra emisión meridiana. A partir del lunes 1 de junio nos veremos a las 12:15 del mediodía, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrá lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. ¿Somos aliens? Nuevo show Domo Planetario. Un viaje extremo para descubrir si estamos solos en el universo. ¿Es la Tierra el único planeta con vida? Ven al planetario y viaja con nosotros lejos, muy lejos, a buscar vida extraterrestre. No te lo pierdas. Hay un viaje cada hora. Ven al planetario.
siempre no nos puede faltar hoy el mensaje de salud en el hogar. Hoy nos quiere recordar que fumar es dañino no solamente para nuestra salud, también atenta contra la salud de todas las personas que los rodean. Los fumadores pasivos también se enferman, también sufren las consecuencias que sufren los mismos fumadores y además alteramos el medio ambiente. Entonces, el llamado del día de hoy de salud en el hogar es a evitar el humo del cigarrillo y a evitar obviamente el consumo. Déjeme reforzar, doctora Fanny Isabel, antes de seguir con el doctor Pulido, algo que acabamos de ver en el corte de mensajes institucionales, y es la invitación para que a partir de hoy nos acompañen en la emisión meridiana de noticias un poco más temprano. Será a las 12:15 del mediodía, mejor dicho, terminamos nosotros y a los 15 minutos está empezando el noticiero. Queremos estar más cercanos, más rápido, entregarle la información de manera más puntual, que ustedes tengan todo lo que requieren para hacer una actualización informativa de cada jornada a las 12:15 del mediodía. A partir de hoy, todo nuestro equipo trabajando, hoy un poquito más acelerados, porque sí, hay que correr un poquito más, pero con todo listo para las 12:15, en 45 minutos, noticias aquí por Telemedellín. Aprovecho rápido también para revisar redes sociales. Empiezo en el Twitter, en @saludmedellín. Gestores del programa Medellín Sana y Libre de Adicciones llevan información sobre oportunidades para los jóvenes. Retuiteamos al Ministerio de Salud que decía y que dice en su trino: ¿sabías que el tabaco mata hasta la mitad de sus consumidores? Día Mundial Sin Tabaco. Y esta publicidad muy linda también del Ministerio: somos más sin tabaco. Entonces miren esta niña que dice: no fumo, no quiero, porque me quiero. Buen mensaje para sintetizar la propuesta. Uno final: tenemos derecho a exigir que en todo establecimiento se respeten los espacios 100% sin humo de tabaco, y es una obligación nuestra como no consumidores hacer cumplir esa normatividad, que en los espacios que estemos, en recintos cerrados, en los establecimientos públicos, no se fume, y que el que quiera fumar se haga lejitos. Doctora Fanny Isabel, doctor Pulido, ¿cierto? Es lo ideal, ojalá se pueda llegar a eso. Doctor, además pues de la enfermedad pulmonar obstructiva, pues que ya usted nos ha contado pues lo desastrosa que es, el paciente que fuma tiene el mismo riesgo cardiovascular, leía esta mañana, que el paciente diabético, que el paciente hipertenso, para sufrir infarto, para sufrir accidente cerebrovascular. Efectivamente, ese es uno de los factores de riesgo más importantes y prevenibles y manejables que hay para disminuir estas enfermedades cardiovasculares. Hay otras que, por ejemplo, también muchas veces uno no lo hace consciente, es la enfermedad arterial periférica. Claro. Se les va tapando las arterias de las piernas a la gente y pueden sufrir hasta amputaciones de dedos, de piernas, porque se tapan las arterias por efecto del cigarrillo. Entonces, el cigarrillo afecta a todas partes. No hay parte pues del cuerpo que uno diga está completamente libre del efecto dañino del cigarrillo. Suponga que no se muere rápidamente por un cáncer o por una enfermedad terrible. ¿Cómo es la calidad de vida de una persona fumadora de 5, 10, 15 o 20 años? Bueno, es muy preocupante porque se empieza a ver limitada en todas sus cosas. Como mirábamos hace poquito, al principio sucede con esfuerzos muy grandes. Subir escalas, subir falditas, llevar objetos pesados, llevar el bebé, pero entre más va progresando el daño, va dejando de hacer más cosas. Entonces después ya no puede caminar, ya no puede ir hasta el colegio a dejar los niños, ya no puede hacer la cama, no puede hacer el oficio de la casa, y terminan porque el solo hecho de vestirse o de bañarse genera dificultad respiratoria. Entonces, el ejemplo que les pongo a los pacientes muchas veces es como si uno estuviera ahogándose en una piscina, pero nadie lo saca y tampoco me muero. Entonces estoy todo el día que me ahogo, pero nadie me lanza un salvavidas. O sea que es una enfermedad que no mata rápido y que genera un problema de muy largo plazo por limitación. Doctor, y en cuanto al tema polémico del cigarrillo electrónico, que es que se ha hablado mucho como una ayuda para dejar de fumar, pero que también tiene ciertas consecuencias, ¿usted qué opina? El problema es que no resuelve el problema básico que es fumar. Entonces, cuando uno está en el proceso de dejar de fumar, lo que estimula a la persona es que se olvide ese punto, que eso sea algo del pasado. Claro. Cuando yo cambio un cigarrillo que tiene 5.000 componentes por uno que trae menos componentes, pero que finalmente tiene daños
a la salud, no hice nada, simplemente cambié un mal por uno más caro, ¿cierto? Ni siquiera ese buen negocio. Sí. Y no olvido el hecho de fumar, o sea, sigo dependiente de alguna cosa. Claro. Y el día que no tenga cigarrillo electrónico voy a coger un cigarrillo normal, entonces no es buena idea. Y en el asunto de prevenir, porque algunos fumadores también dicen, no, yo sí fumo, me fumo mis cigarrillitos todos los días, pero yo troto 3 veces a la semana, me alimento muy bien, es que de esa manera prevengo los efectos negativos del cigarrillo. ¿Funciona o no funciona? El que pese y reza empata la cosa, no, sí. No aplica. Aquí no. Aquí no aplica. Ahorita que mientras está pocos síntomas, es capaz de llevar las dos cosas, pero va a llegar un momento en que se va a sentir tan mal que no va a ser capaz de salir a trotar, ni de caminar, ni de hacer sus cosas. Y ahí es cuando va a decir, si yo hubiera hecho, ya es demasiado tarde, ¿cierto? La idea es atacarlo entre más rápido posible, mejor. Qué bueno. Bueno, y respecto a la buena noticia que les dio esta mañana, ahora en la introducción Felipe, con la estrategia de escuelas y colegios saludables, donde se está empezando con los niños y con estos que están empezando la adolescencia, el tema de explicarles lo grave que es fumar, pues nos fuimos a una de las instituciones que ya está trabajando en esto, es la institución educativa Hernán Toro Agudelo. Allí asistimos a algunos de los talleres que están dándoles dentro de sus clases, dentro de su componente académico, para que ellos vayan generando esta conciencia y tratarlo ahí desde el momento en que están empezando. Vamos a ver qué opinan entonces los niños de esta nueva clase y de los efectos nocivos del cigarrillo. Buenos días. Mi nombre es David. Vengo de la Estrategia Escuelas y Colegios Saludables y vamos a hablar un poco hoy acerca de la prevención del consumo de tabaco, y en este día de hoy con la Secretaría de Salud vamos a tratar de mirar cuáles son esas dificultades que puede generar y vamos a mirar otras opciones para no consumir este tipo de sustancias que son clasificadas también dentro de las sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces, para iniciar, a mí me gustaría saber si ustedes conocen cuáles son los riesgos o cuáles son los problemas que genera consumir tabaco o algún tipo de cigarrillo. A ver, vamos a escuchar la respuesta del compañero. Puede dañar los pulmones. Muy bien, puede tener un efecto muy nocivo en los pulmones porque en esta cavidad es donde llega el humo. ¿Qué otra enfermedad o algo más puede ocasionar el consumo de tabaco? Dime tú la respuesta. Puede dar cáncer de vejiga. Muy bien. Todo el organismo está conectado. Recuerden que siempre lo que nosotros consumimos, ¿sí?, sea algo bueno o sea malo, va a generar en nosotros algún efecto, ¿sí? Lo que yo sé del cigarrillo es que el cigarrillo es muy dañino para nuestros pulmones y para nuestra salud. El cigarrillo sé que trae enfermedades, lo malo del cigarrillo es que nos puede llevar hasta la muerte. Las actividades que hacemos en el colegio son para que nosotros no nos dejemos influenciar de los demás y nos dan mucha información para que nosotros podamos tener un futuro diferente a todos. De la actividad que hicimos hoy en el colegio yo aprendí que el cigarrillo trae enfermedades, trae muchos contaminantes y si los fumamos nos puede dañar el corazón, el hígado y los pulmones. Y precisamente en esas edades hay que trabajar el tema porque ahí es donde se logra la conciencia. Si logramos que estos niños entiendan los efectos negativos, estamos sembrando la semilla, y yo hablo mucho aquí de sembrar semillas para el futuro, para que estos chicos no sean fumadores. Vamos a Bello. Rosa Gaviria. Rosa, bienvenida, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario? Pues mi inquietud es, yo soy fumadora, pero me han dicho que si lo dejo de una, eso es dañino. Entonces tengo esa inquietud para el doctor. Bueno, no es necesariamente dañino. Como se decía en la introducción, que fue muy bueno, solamente 4 de cada 100 fumadores son capaces de pararlo súbitamente y de una forma eficiente y sostenida. Entonces, los otros 96 necesitan que sea de una forma progresiva, pero esos 4 que lo dejaron no se van a enfermar,
O sea, ya el hecho de parar de fumar es el mejor punto para poder estar bien y sentirse bien. Que le dicen que hay gente que dice, dejé de fumar y me dio cáncer. No, eso no es así. El cáncer ya venía Ya estaba ahí. y que cuando dejé de fumar se manifestó, es coincidencia. Que dejé de fumar y me engordé. ¿Por qué pasó eso? Porque empezó a comer más, porque no hizo ejercicio. Dejé de fumar y me dio un infarto. Ya lo estaba cultivando, lo había sembrado y ahora sí llegó el momento en que aparecieron. O sea, el hecho de dejar de fumar no genera enfermedad, ayuda a que no tengan más enfermedades o que no estén más graves. Doctor, y en cuanto, bueno, hay una susceptibilidad también a manifestar pues las enfermedades más rápido o más fácil que otras, pero también hay una susceptibilidad a generar la adicción en ciertas personas, porque muchos podremos haber estado expuestos al cigarrillo, pero no todos nos quedamos fumando. Ajá. ¿En qué va eso? Bueno, eso va en la capacidad que tiene la nicotina de generar adicción. Se sabe que la nicotina ocupa el 4º puesto en producción de adicción. La primera es la heroína. El 98% de gente que una sola vez tiene contacto con la heroína queda adicta a la heroína. Después sigue la morfina, la cocaína y sigue finalmente la nicotina. Entonces no todos tenemos la susceptibilidad a ser fumadores permanentes. Pero ¿cuál es el mensaje no solo en cigarrillo, sino en todas las sustancias psicoactivas? No la probemos, no hagamos el ensayo. ¿Será que yo estoy en el 98% Sí. o será que estoy en el 2%? Porque es muy posible que de pronto uno sí esté en el grupo Claro. predispuesto a ser dependiente. Entonces, consejo número 1, no tenga contacto, nunca, ¿cierto? Y si ya lo tiene, busque ayuda para poderlo retirar. Doctor Pulido, ¿qué tan reales son las consecuencias en el fumador pasivo, en ese que simplemente que no tiene el acto de fumar, sino que es víctima del otro que está fumando? ¿Usted ha tenido pacientes seriamente afectados? Es que yo nunca me he fumado, pero sí, mi abuelita, mi papá, mi mamá fumaban todo el día. ¿Es real eso? Porque las cifras que se entregan de muerte cada año son altísimas. Es real y también lo vemos, por ejemplo, con el EPOC en adultos, ¿cierto? Entonces, uno le busca a la persona y no encuentra ningún factor de riesgo y tiene un EPOC gigantesco. Y cuando mira, no, es que mi esposo fumó toda la vida y a mí me tocaba todo el humo también en la habitación. Pero no solo en los adultos, sino en los niños. Los niños que tienen gripas y gripas y gripas y gripas, muchas veces el problema es el entorno familiar, que están fumando y le están generando irritación en todas sus vías respiratorias. Los niños con asma que se controlan mal y entran en crisis, Sí. los que tienen neumonías, bronquitis, todo eso se puede afectar en el ambiente de la persona no fumadora. Muy bien. Ahora en Prado Centro se encuentra Raúl Guzmán. Buenos días, Raúl, ¿cómo te va? Días bonitos, felicitarlos por su programa, porque ahí hacen patria. Se ven muy poquitos programas que le ayudan al pueblo hoy en día. Una preguntita para el doctor. Yo llevo 40 años que me fumo un cigarrillito promedio diario. Claro que a veces me quedo 15 o 20 días sin fumar si estoy por ahí con los nietos y no me hace mucha falta. ¿Será que yo me puedo meter entre los fumadores empedernidos o eso me ha ayudado a que sea poquito? ¿Uno diario? Sí. ¿Cómo Pero es? a veces hasta 20 días sin fumar. Dice 40 años fumándose un cigarrillo diario. Exacto. ¿Cómo es que dicen? 1 al año no hace daño. No hace daño. Eso es falso. También. Uno al día no hace daño. También, o sea, imagínense la idea, 5.000 partículas distintas entrando a un pulmón cada vez que inhalo. Entonces puede que sea uno, está generando daño. Si es muy susceptible, divinamente puede estar generando o un cáncer, o un EPOC, una bronquitis, y muchas veces uno dice, no, es que me da una gripa, me da otra gripa, me da otra gripa. Pero cuando uno se pone a mirar, no son gripas, son bronquitis por cigarrillo. Entonces, el que sea uno diario, igual está generando problema. No es obviamente un fumador empedernido. Veo que la posibilidad que una persona que se fuma uno al día o que dura 20 días sin fumar, dejarlo por él solo es muy fácil. Simplemente es decir, no vuelvo a fumar por mi salud y la de mis personas cercanas y ya. O sea, él no va a tener ningún problema. Incluso yo creo que no toca ni pedir ayuda especial.
Raúl se refirió a los nietos y eso me hizo pensar en esos padres o esos abuelos o tíos. Y la pregunta tiene que ver con la permanencia del humo en los ambientes, porque es que muchos dicen, los niños están en el colegio, entonces aprovecho y toda la mañana fumo, porque los niños llegan a las 2 o 3 de la tarde. Ese humo permanece ahí y puede afectar a esos niños que están en la tarde y no en la mañana cuando se hizo el acto de fumar. Todo depende de la ventilación del espacio, ¿cierto? O sea, si es una zona bien aireada, la probabilidad de que queden residuos de humo al momento que llegue el niño es muy bajita. Pero lo que vemos en la mayoría de hogares en Colombia es que la ventilación es muy deficiente. Entonces, las partículas de humo van a quedar recirculando y cuando uno llega a esas casas uno siente el olor a humo. De pronto el fumador no es consciente, pero cuando una persona que no es fumadora llega a esa casa, siente el olor a cigarrillo. Eso genera el daño en los niños y obviamente eso hay que evitarlo. Con respecto a eso también, que mirábamos que se está empezando a educar a los niños en el colegio a los 10, 12 años, también hay otro estudio que muestra que es más fácil ser fumador cuando mis papás son fumadores. Claro. ¿Cierto? El ejemplo de mis papás es el más importante para que me lleve a mí a fumar. Entonces, otro consejo, no fumemos por nada si queremos que nuestros hijos no fumen. Perfecto. Volvamos a Bello, allí se encuentra Esther Arango. Buenos días, Esther, bienvenida. Sí, muy buenos días, doctora Juan Isabel. Lo principal para felicitarlos por el programa y lo segundo para hacer un aporte sobre lo que está hablando el doctor sobre los fumadores. Yo fui una fumadora de los 16 a los 22 años. A los 22 años me dio una tos muy fuerte y en ese momento tomé la decisión de no volver a fumar. Hace 35 años que no volví a fumar. Lo que dice la gente que uno engorda porque deja de fumar, no. Yo inmediatamente fue una actitud que tomé radical, no vuelvo a fumar y hasta el sol de hoy nunca más volví a fumar. Entonces es como una participación para aquellas personas que piensan que se engordan o que tienen otro, no, para nada, sigue uno su vida normal y antes una vida muy agradable y siguiendo adelante con unos buenos propósitos. Los felicito por el programa y muchas gracias. Bueno, gracias, felicitaciones a doña Esther, sí, ¿no? Excelente. Que logró hacer eso y por autodeterminación, entendió y quiso. Esa es como la parte más importante, hay que hacerlo. Sí. Bueno, hay diferentes herramientas para aquellas personas que les es un poco más difícil que a doña Esther, o los que esa dependencia los lleva pues a una situación más compleja y por lo tanto hay instituciones, visitamos una de ellas que ayuda a las personas que sufren tabaquismo. Esta institución se llama Centro Cita Salud Mental y allí hablamos con uno de los especialistas, que es el doctor Guillermo Castaño. Él es especialista en farmacodependencia, también tiene un máster en drogodependencia y es el coordinador científico de la parte de rehabilitación y tratamiento a las personas que desean dejar de fumar. Entonces vamos a escuchar sus consejos y cómo, qué estrategias utilizan para poderlos ayudar. Una de las adicciones más importantes que hay en el país es la adicción al tabaco y eso obligó a la institución a crear una clínica de tabaquismo específicamente para ayudarle a las personas a dejar de fumar. La propuesta de tratamiento es dejar de fumar fumando. La persona no deja inmediatamente de fumar, sino que viene a la institución, se le hace una evaluación médica y psicológica de las razones por qué fuma esa persona, del grado de dependencia que tiene, porque la dependencia no es lo mismo para todas las personas, y a partir de ahí se le propone un programa de tratamiento. Lo que nosotros intentamos ayudarle es que sea capaz de controlar esas ganas de fumar y que tenga un montón de herramientas y elementos para evitar recaídas. Cuando una persona decide dejar de fumar, se le recomienda que le diga a su familia, a sus amigos, al entorno social próximo que ha tomado la decisión de dejar de fumar y que por favor lo apoyen en esa decisión de dejar de fumar. Y ese apoyo implica, 1, que quizás no fumen mientras él está presente, 2, que no le ofrezcan cigarrillo y 3, por ejemplo, en la casa, que todas las
el tabaco que haya en la casa o que los ceniceros, el tabaco que han comprado desaparezca de la casa, por ejemplo, y que las personas de la casa, si van a fumar, fumen en un lugar distinto, mientras la persona adquiere herramientas para poder estar en lugares donde hay consumidores de tabaco y eso no le produce ansiedad y es más capaz de llevar esa condición de no fumar. Recomendarles que intenten dejar de fumar haciendo precisamente un ejercicio de motivándose a por qué dejar de fumar, encontrando razones que lo animen a dejar de fumar, intentándolo. Y si no es posible, que busquen ayuda, porque dejar de fumar no es fácil, pero existen en este momento medicamentos y tratamientos cognitivo-conductuales y psicológicos que ayudan mucho a las personas a mantenerse sin fumar. Lo dice el doctor Castaño, no es fácil dejar de fumar, pero se puede porque existen estrategias, alternativas, tratamientos, acompañamientos que permiten dejar de fumar. En Belén, Carlos Osorio. Carlos, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es súper rico de poder comunicarme con ustedes, doctor, y es que tengo una inquietud. Cuéntanos, Carlos. Sí, doctor, lo que pasa es que yo he fumado desde los 12 años, más o menos desde los 12, 13 años, y tengo 36. Y quisiera hacerle una pregunta. Llevo un mes sin fumar y ha sido un proceso pues como muy duro, pero firme. Y quisiera saber si de pronto hay alguna fórmula, algún medicamento, algo que pueda ayudar como para empezar a desintoxicar el cuerpo. Ya, bueno, no, lo que hizo pues ya, digamos que ya venció la parte más difícil. El primer mes de parar de fumar es en donde está la dependencia física al cigarrillo y ya, pues obviamente ya lo venció. El que exista algún medicamento o algo que limpie y purifique el pulmón no existe, ¿cierto? Simplemente si hubo algún daño, el daño ya se generó y se va a mantener. Lo que vamos es a evitar que aparezcan más enfermedades o más problemas. El sistema de defensa y de limpieza del pulmón se va a encargar de ir limpiando en forma progresiva todos los tóxicos y todo el mugre que fue quedando dentro del pulmón, pero eso puede tomar años, incluso entre 4 y 5 años en tener pues un avance significativo. Una cosa importante es que ya que lo dejó, no ir a retomarlo. No, es que es solo un hito, es que solo por la fiestecita. No, o sea, si ya está en 0 cigarrillo, sostenerse en 0 cigarrillo. Excelente, bueno, pero él además está muy joven, entonces tiene toda la oportunidad pues para recuperarse. Claro, sí. Felicitaciones a él también y qué bueno tener estos testimonios el día de hoy. Recuerden, es la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco. Vamos al segundo corte institucional y continuamos con el doctor José Pulido, que es neumólogo. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín blindó los recursos de educación superior para otorgar becas a los jóvenes de Medellín. Amplió la cobertura al estrato 4. Más de 30 albergues de mascotas abandonadas esperan que la ciudadanía se sume a la donatón organizada para el 4 y 5 de julio en Plaza Mayor. Desde el Consejo de Medellín se busca dar mayor calidad de vida a las personas que atienden a sus pacientes en casa. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche con repetición los viernes a la 1:30 de la tarde por Telemedellín. Última hora, extra. El amor entre primos pone en peligro la especie humana. ¿Quieres saber por qué? Conoce toda la historia en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana. Apoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva. Medellín, todos por la vida.
Soy Natural, lunes 9 de la noche por Telemedellín, Aquí Te Ves. De cerdo, por favor. De cerdo, En Telemedellín, Aquí Te Ves. Los parroquiales. Primero recordarles que el noticiero ya, en minutos. En 22 minutos, a partir de hoy, 12:15, la emisión del mediodía de Noticias Telemedellín. También recordarles que nuestro programa el miércoles es por la tarde, de 3 a 4 de la tarde, mientras estén las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. Y en Twitter una cosa que quiero destacar, porque es una buena coincidencia con el programa de mañana, doctora Fanny. Alter Dixon invita desde el Instituto Neurológico de Colombia a los grupos de educación en salud, los GES, de los que hemos hablado aquí. Mañana hay uno, martes 2 de junio, 3 de la tarde, en el Teatro Lido. Teatro Lido, 3 de la tarde. Tema: el cuidado del cuidador. El previo lo hacemos aquí a las 11 de la mañana porque ese es nuestro tema de mañana. Sí, señora, aprovechen porque son especialistas excelentes y son temas dirigidos a la comunidad, entonces son muy fáciles de entender para que los tengan en cuenta. Doctor, hablemos de la parte buena. Usted tiene mucha experiencia en eso. Usted recibe personas en muy mal estado con enfermedad pulmonar obstructiva, pero que se pueden volver otra vez a tener calidad de vida, a tener una esperanza. Contémosle esto a los televidentes, ¿por qué vale la pena dejar de fumar? Bueno, esa es una cosa muy bonita porque hay personas que se sienten tan mal que nos cuentan: yo en este diciembre pasado me despedí de mi familia, me sentía tan mal que yo pensaba que no volvía a tener otro diciembre más. Y al empezar todos los procesos de dejar de fumar, de llevar su terapia con inhaladores al orden, pues a la hora exacta, y al hacer rehabilitación pulmonar, su calidad de vida empieza a mejorar, empiezan a recuperar las cosas que han dejado de hacer, son capaces otra vez de volver a hacer ejercicio, de volver a salir, de llevar los nietos al estudio, de volver a organizarse, de hacer cosas muy bonitas, y eso es algo que lo llena a uno de satisfacción. Entonces, la invitación no es simplemente decir: no, ya la suerte está echada, ya fumé, no hay nada que hacer. Este es el fin del mundo. Al contrario, hay muchas cosas por hacer. Obviamente hay que pedir la ayuda y la guía especializada para eso, pero hay mucho por ofrecerle y la gente prácticamente vuelve a nacer. ¿Y el primer paso cuál es? La invitación de hoy, dejar de fumar. ¿Y cuáles son? Porque por ahí empezó el doctor Pulido, como los 2 requisitos para dejar de fumar. Recuérdenoslos, por favor. Entender que fumar está mal, y es lo que miramos hoy, que produce esto, que produce aquello, que produce lo otro. Y el más importante, querer con todo su corazón dejar de hacerlo, ¿cierto? Para que no se enferme uno y para que mis familiares, mis amigos no sufran tampoco esas enfermedades. Doctor, y ante la persona que quiere pues dejarlo y no ha podido, lo ha intentado varias veces, los especialistas que lo pueden ayudar, psicología, toxicología, neumología. Los neumólogos también, neumología, psicología, ¿qué más? Los sociólogos, pero más que todo los psiquiatras también, también colaboran. Doctor Pulido, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que es tan importante para nosotros. Obviamente se conmemoró ayer a nivel mundial, todos los 31 de mayo, era domingo, pero no dejamos pasar fechas tan significativas para la construcción de una ciudad saludable. Gracias y que pronto esté por aquí. Gracias, es con todo el gusto y encantado de estar por acá. Mil gracias por todas las recomendaciones, a ustedes también mil gracias por compartir con nosotros las experiencias y por hacer preguntas tan oportunas que a todos nos sirven. Mañana nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana. Vamos a hablar el tema cuidando al cuidador, algo que se nos olvida mucho, y esa persona que se entrega 100% al enfermo, al discapacitado y que muchas veces termina también muy mal de salud. Entonces los esperamos, la cita es a las 11, que tengan una excelente tarde. Hasta mañana y muchas gracias.